Muchísimas gracias por la invitación, Omar. Y la idea es tratar justamente de entender a partir de la reconstrucción que ustedes han hecho con documentación, con videos, además que son tan importantes, lo que ocurrió ese 15 de diciembre en Ayacucho, donde murieron 10 peruanos. A ver, esta es una investigación desarrollada por los periodistas César Prado y Rosa Laura. Fue una investigación además que empezó en enero. El objetivo de la investigación era poder reconstruir, como tú bien mencionas, qué había pasado en Ayacucho. 10 de las 48 muertes ocurrieron ahí, en lo que va de las protestas y las manifestaciones. Además, en un contexto difícil, nosotros lo que hicimos fue investigar lo ocurrido el 15 de diciembre. Y dentro de toda la investigación, a partir de revisión de documentos, de testimonios, y de poder hacer una reconstrucción basada en cámaras de seguridad, en videos tomados por testigos, es decir, hacer una reconstrucción y tener el cuadro completo para saber en dónde y cómo, de qué manera y en dónde se produjeron las muertes, ¿no? Y pudimos reconstruir el caso de 6 personas, ¿no? Seis de los 10 peruanos muertos ese 15 de diciembre en Ayacucho. ¿Y a qué conclusiones llegaron a partir de esta información y sobre todo sobre el caso de estas 6 personas? Creo que uno de los elementos importantes es que todas estas personas fallecieron fuera de las inmediaciones del aeropuerto, no ocurrieron dentro del aeropuerto. Primer punto que es importante, porque lo que quiere decir que no es que estas 6 personas de las 10 hayan ingresado al aeropuerto con palos, con piedras, o armas, como dijo en un momento, incluso, a ver, desde el Ejecutivo, con armas caseras. No, eran gente que estaba fuera del aeropuerto. De hecho, lo que se puede mostrar en los 6 casos, si uno ve el reportaje completo, se determina la ubicación, la locación, exactamente dónde estaban, en los cruces de qué calles y qué avenidas. Se puede ver que además los 6 ciudadanos no portaban armas. En ese sentido no representaban ningún peligro, ninguna amenaza, no estaban tomando acciones en contra de las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, una de las personas que falleció recibe un disparo cuando estaba auxiliando a un herido, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos podido reconstruir todos estos casos, ¿no? Entonces, creo que es importante mencionar que no estaban portando armas, que en el momento en que recibieron los disparos no estaban emprendiendo o llevando a cabo ninguna acción violenta que pudiera justificar el empleo del uso de la fuerza y armas de fuego de parte de las fuerzas de seguridad, que creo que eso es importante mencionar. Ya, y de la información que han encontrado, porque ustedes se basan también, entiendo, en incluso los documentos... De protocolos de necropsia. Exacto. Entonces, lo que nosotros hemos podido determinar es el escenario, cómo ocurrió, de qué manera, cuáles han sido las trayectorias, por dónde estaban estas personas, en qué momento reciben los disparos, luego qué ocurre con ellas, y después hemos podido contrastar esa información con los protocolos de necropsia, con distintos análisis que permitieron determinar cuál fue el tipo de munición o el proyectil que los impactó. Y en todos los casos se concluyen los informes en que han sido proyectiles de 5.56 milímetros, que esos coinciden con el tipo de armamento que utilizaron las fuerzas de seguridad ese día, de acuerdo además de los reportes del ejército enviados a la Fiscalía, que utilizaron Galil. En este caso, creo que otro aspecto a determinar es que en el caso de uno de los heridos, el proyectil de arma de fuego quedó alojado en el cuerpo, entonces se pudo determinar exactamente que coincidía con el tipo de armamento militar. Esta es otra conclusión a la que llegan en la investigación, que los proyectiles, no sé si el término correcto, las balas que le sacan del cuerpo, las municiones, son las mismas municiones que usaba en ese momento el ejército en la zona. Exacto, coincide el tipo de calibre del proyectil, coincide con el tipo de arma que utilizó el ejército y que además ha registrado en los reportes de salida de armamento utilizados para contener en ese día las manifestaciones entregados a la Fiscalía. Entonces coinciden que son Galil, que están en los reportes, que coinciden con el tipo de calibre en el que se ha determinado de los impactos de bala en el cuerpo de estas 6 personas. Y ahora, en la reconstrucción,
a partir de los videos que lograron obtener de las zonas de impacto, ustedes han podido, digamos, mostrar, o se muestra que las personas, al menos estos 6 ciudadanos que murieron, no estaban realizando ningún tipo de violencia, ningún tipo de agresión en ese momento a policías, a las Fuerzas Armadas o algún acto vandálico, o que no contaban efectivamente con ningún tipo de arma? Sí, exacto. Creo en los videos y en la reconstrucción, que además creo que uno de los elementos que es importante es que la reconstrucción además está hecha en línea de tiempo. Uno puede ver lo que ocurría en distintas horas y qué estaba pasando en ese momento en la ciudad y hacia dónde estaban los manifestantes y dónde ocurrieron exactamente los hechos con respecto a estas 6 personas. Y como se puede ver además en los videos, además de distintas perspectivas, de distintas cámaras de seguridad o videos que fueron grabados en ese momento, es clarísimo sobre el hecho de que las personas no portaban armas, ni tampoco estaban en una actitud de violencia. Pausa. Que ustedes sabían claramente quiénes eran, al menos estos 6 ciudadanos que perdieron la vida el 15 de diciembre en Ayacucho, porque también es realidad, lo conversábamos en la pausa, que hemos vivido y hemos visto actos vandálicos, actos, la quema incluso de oficinas del Ministerio Público, del Poder Judicial. Un policía en Puno fue terriblemente asesinado y quemado vivo, lo que es espantoso por cualquier lado que se le vea. Entonces, claro, en la percepción de mucha gente es, claro, si vas a protestar, pues ya tienes que saber que algo te puede pasar o que te puede ocurrir una situación de este tipo, una situación de emergencia. Pero ¿quiénes eran? Y me parece por eso importante preguntarte, ¿quiénes eran las personas que murieron? Al menos lo que ustedes han podido reconstruir. Ahora todavía los nombres. Solamente quiero decir que es absolutamente condenable los actos vandálicos y criminales, pero también es condenable el manejo irresponsable del control de las manifestaciones y las protestas, ¿no? Y que se utilicen armas de guerra para contener las manifestaciones, en el sentido de no un uso responsable, y como hemos demostrado en esta investigación, que en estos casos las personas que fallecieron no estaban portando armas, ni en ese momento estaban en alguna actitud violenta o haciendo un acto vandálico. Los nombres de los 6 ciudadanos de los que forman parte de esta investigación son Josué Sañudo, Edgar Prado, Clemer Rojas, Christopher Ramos, José Luis Aguilar y Leonardo Janco. Y me parece, a ver, después de leer el reportaje, que incluso hablamos dentro de esa lista de un menor de edad. Hablamos de un joven de 15 años que, según, quizá me estoy equivocando por la memoria, pero que según el testimonio de su padre venía de comprar en la tienda, es decir, no es que... Estaba llegando a su casa. Estaba llegando a su casa, no es que él estaba en las protestas como tal. Y el otro caso, que también me parece importante recordarlo, de una persona que estaba auxiliando a una persona herida en ese momento. Sí, y cuando está auxiliando a una persona herida es cuando recibe un disparo. Wow, pero a ver, y después de este reportaje, ¿cuál ha sido la respuesta oficial hasta el momento? Hasta el momento no ha habido ninguna respuesta de parte del Ejecutivo. Sí entendemos que hay una investigación fiscal en curso en Ayacucho que está avanzando en ese sentido. Pero no ha habido ninguna respuesta de ningún vocero de parte del Ejecutivo específicamente sobre el reportaje publicado por IDL Reporteros. Bueno, y Ayacucho fue el primer caso, 15 de diciembre. Luego vienen los casos de Puno. Entiendo que todavía eso por parte de la Fiscalía también está en investigación, pero la investigación de Ayacucho a nivel del Ministerio Público está más avanzada. Sí, es la más avanzada dentro de todos los casos que han habido fallecidos en el contexto de las manifestaciones a nivel nacional. Bueno, vamos a ver cómo terminan finalmente las investigaciones, que es lo más importante. Ojo, y no solo en el Ministerio Público, sino también dentro de las propias instituciones, ¿no? Exacto, sí, creo que es clave. Además de las investigaciones fiscales, que es donde se tienen que ver eso, porque de hecho en la investigación fiscal en Ayacucho están investigando en términos de los responsables del lado de las fuerzas de seguridad, pero entiendo que también en cada institución armada está la Inspectoría del Ejército, que puede hacer naturalmente investigaciones sobre eso. Pero claro,
en términos internos, ¿no? Bueno, por el bien de la paz social, en realidad es importante tener justamente las respuestas del caso ante tantas preguntas que surgen a partir de la información que el periodismo de investigación va revelando. Muchísimas gracias, Romina, por esta entrevista.